poderes de Grayskull. ¿You talking to me? Soy el Capitán Jack Sparrow. Yo idiot! Ah! Yeah! Here's Johnny. Yo tengo el poder. Sí, soy Iron Man. Hola, ¿qué tal, queridos amos del multiverso? Yo soy Rix y bienvenidos a su canal, nuestro canal, Rix y los amos del multiverso. Hoy les traigo una reseña de la última película que Amazon Prime Video estrenó este fin de semana que acaba de pasar, y estoy hablando de la película Samaritan con Sylvester Stallone como protagonista. Sylvester Stallone, uno de mis actores favoritos, uno de mis gustos culposos, que tiene mucho talento como guionista. Casi todas sus películas que lo han consagrado en lo que es hoy en Hollywood las escribió él, incluyendo la mayoría de las películas de Rocky y creo que todas las de Rambo, incluyendo la última que salió. ¿Les gusta o no les gusta? Eso ya es subjetivo, pero de que lo ha consagrado como uno de los inmortales de Hollywood, de eso no hay duda alguna. Pero la pregunta es, ¿Stallone todavía tiene lo que se necesita para ser un héroe de acción en pleno 2022, en la época de los progres y de los niñitos llorones? Vamos a averiguarlo. Ahí está, para que los woke y los progre que se quejaron en mi video de She-Hulk vean que no solo ataco a las series y películas con protagonistas femeninas, sino a cualquier obra que esté mal escrita o mal producida. Y ya les dije que Stallone es mi ídolo más grande de toda la vida, pero como les digo, en la vida hay que ser objetivos, por lo que hoy vamos a ver mi crítica, reseña y análisis de la última película original de Prime Video, Samaritan, que bueno, alguien arruinó el giro de la película, el giro del final de la película, porque le cambió el nombre a Nemesis y luego otra vez a Samaritan. Hubo por ahí un desmadre. El punto es que algún idiota en Prime Video arruinó el giro final de la película haciendo ese movimiento tan tonto. Primero que nada, ¿qué es Samaritan? Si no la has visto, primero que nada tengo que decirte que hay un spoiler referente a este giro que las mismas personas de Prime Video arruinaron sin querer por un movimiento muy tonto en la publicidad, en el marketing de la película. Y no es que arruine la película, porque al menos en mi caso yo me vi venir ese giro literalmente desde los primeros minutos de la película. No me sorprendió porque yo ya me lo venía a venir. No es como que les arruine la película realmente, porque ni siquiera está bien hecho el giro. Pero si les interesa ver la película, quizá les conviene ver primero la película y luego ver esta reseña. Si ya vieron la película o si no les importa este único spoiler que tiene la cinta, sigamos adelante. Samaritan es una película de superhéroes en un mundo actual, en un mundo bastante oscuro, bastante sombrío. No es un mundo postapocalíptico ni nada de esto, pero transcurre en un vecindario pues bastante de bajos recursos en los Estados Unidos, que podríamos ver su igual en cualquier país de América Latina, y bien podrías ponerle el nombre de Harlem, de Hell's Kitchen, de Compton o cualquier otro vecindario peligroso de cualquier parte del mundo. En la secuencia inicial nos cuentan la historia de dos hermanos gemelos con superpoderes que cuando crecieron agarraron los nombres, los alias de Samaritan y Nemesis. La historia de origen de estos hermanos es cliché, pero es bastante brutal, pues los padres de ambos niños son quemados vivos debido a que ven a estos niños como fenómenos genéticos, pues por sus superpoderes, por ser monstruosamente fuertes, resistentes, prácticamente invulnerables. Técnicamente estos dos hermanos son Superman, solamente sin la visión de rayos X y sin la capacidad de poder volar, y son completamente terrestres. Pero fuera de eso, tienen prácticamente los mismos superpoderes y habilidades que Superman, pero hay un grave error de guionismo ahí, y es que no tiene ninguna debilidad ninguno de los dos, y eso se siente en la película porque jamás temes por el personaje de Sylvester Stallone, Joe Smith, que es uno de estos hermanos, porque no tiene una debilidad. Se habla de una supuesta debilidad al inicio de la película, pero vamos a ver que ese es un falso elemento de guión, es un falso conflicto, esa supuesta debilidad. El punto es que como los padres de estos dos hermanos gemelos son quemados vivos cuando ellos son niños, pues a ambos los define por el resto de su vida. Uno de los hermanos se hace héroe para luchar contra estas injusticias de las que sus padres fueron víctimas, y el otro se vuelve un villano, un anarquista que decide obtener venganza, que decide cobrar venganza de los asesinos de sus padres y de todas las personas en el mundo que él considera que hacen el mal. En esta misma secuencia final, que bueno, está bastante bien animada, eso le tenemos que dar por su lado, se nos cuenta que hubo una batalla final 25 años
antes del año en el que está transcurriendo la historia, en la que Samaritan y Nemesis se enfrentaron y al parecer ambos murieron en una planta eléctrica. Pero en el presente, en el tiempo en el que transcurre la película, muchos conspiracionistas afirman que Samaritan, el hermano bueno, está vivo y está escondido pues entre los muchos habitantes de la ciudad, de esta ciudad ficticia en la que viven los personajes. Y aquí en estos primeros segundos de la película se nos introduce un elemento que se supone sería vital en la historia y que es vital en toda historia de superhéroes, o debería serlo, pero que por desgracia en esta película termina siendo irrelevante y un falso conflicto. Y no solamente es un problema por ser un falso conflicto, sino que alrededor de este elemento gira toda la trama, pero al final no significa nada. Es un argumento vacío. Y estoy hablando de el martillo de Némesis. Antes de hablar del martillo de Némesis, de este elemento narrativo que mal utiliza la película, es necesario hablar de la importancia de las debilidades en las películas de superhéroes. Porque si no le pones una debilidad a tu superhéroe, se vuelve un personaje aburrido porque sabes que no le va a pasar nada. Y es justamente lo que está pasando en She-Hulk. Ahí pasa en otro nivel. A Jennifer Walters la hacen invulnerable en el sentido social, por así decirlo. Hasta ahorita no le hemos visto que se enfrenta a nadie más que a Titania, pero también la hacen invulnerable ante Hulk, la hacen más poderosa ante Hulk. ¿Qué lleva eso? A una serie aburrida, un personaje aburrido y que no te interesa verlo realmente porque sabes que no le va a pasar nada al personaje y no trabaja duro por ello. Por eso dicen que es tan difícil escribir historias de Superman y por eso la mayoría de adaptaciones de películas de Superman han sido muy malas, e incluso mis amigos fanáticos de DC Comics me dicen que hay muchos cómics muy malos de Superman. Por eso a muchos, no soy el caso yo detesto a Batman, pero hay muchos que aman a Batman porque Batman es un personaje humano que, si bien muy poca gente en el mundo puede identificarse con esto de ser huérfanos multimillonarios, sí podemos identificarnos con el hecho de que él tiene varios traumas y varias cosas que resolver en su vida. En cambio Superman, al ser un dios, técnicamente un ser perfecto, no tendría ninguna debilidad, pero sí la tiene, la kriptonita. Y algunos otros escritores mucho más complejos y mucho más inteligentes han introducido otras debilidades que no necesariamente es la kriptonita. A veces su debilidad es Luisa Lane, a veces su debilidad es precisamente el hecho de que no es humano, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los superhéroes deben tener una debilidad para que veamos este arco de personaje y que realmente se enfrente a varios problemas a lo largo de la trama y tengamos una historia interesante. El mismo Wolverine, que también es indestructible, tiene debilidades. Y ojo, las debilidades no tienen que ser forzosamente una kriptonita, pueden ser una persona. Por ejemplo, en el caso de Deadpool, tú ves a Deadpool, la versión de Ryan Reynolds, la versión de la película, y no tiene una debilidad, literalmente es indestructible. En la segunda película, al inicio vemos cómo se prende fuego y explota y se parte en pedazos, incluso se le cae la cabeza, pero se vuelve a regenerar. Entonces, ¿cuál es la debilidad de Wade Wilson? Vanessa, y eso está impresionante. Curiosamente, hablando de Vanessas, también la debilidad de Wilson Fisk, él no tiene ninguna debilidad porque físicamente es incluso superior a Daredevil, a Punisher, a todos los personajes de la serie, y socialmente también es invulnerable porque es prácticamente dueño de la ciudad de Nueva York, es el gángster más poderoso de todos, pero tiene una debilidad, Vanessa, y eso se ve en todas las temporadas. Incluso el mismo Daredevil hace uso de la debilidad que Wilson Fisk siente por Vanessa. En el caso, por ejemplo, de Capitán América Winter Soldier, que bueno, Steve Rogers es quizá de los Avengers originales el más humano, sin contar a Black Widow y a Clint Barton, pareciera que no tiene ninguna debilidad, pero sí la tiene, al menos en la película de Winter Soldier. ¿Cuál es su debilidad? Precisamente Bucky, su amistad con el Winter Soldier, con el villano, y este dilema de ¿lo mato o no lo mato? Sigue siendo mi amigo, ya no es mi amigo. Algo como lo que se ve en la serie de Obi-Wan Kenobi entre Obi-Wan y Darth Vader, algo así, pero mucho mejor desarrollado. E incluso lo usan un poco a manera de referencia y de chiste en Endgame, cuando el Capitán América del presente vence al Capitán América del pasado solamente mencionándole el nombre de Bucky. Así que ve la relevancia de que los superhéroes en las películas y en los cómics tengan una debilidad para que sean más interesantes. El problema es que en esta película, en los primeros segundos de la cinta, se nos dice que este martillo es la debilidad tanto de Némesis como de Samaritan, pero más adelante en el clímax de la película vamos a ver que no es la debilidad de Samaritan. Samaritan no tiene debilidad, sigue siendo invulnerable incluso ante este martillo que supuestamente todo el mundo sabe que con él lo pueden matar. Que es un martillo forjado con el puro odio que Némesis sentía por su hermano.
Es un poema bastante interesante y que funcionaría quizá en una historia de fantasía tipo El Señor de los Anillos. El problema es que esta historia pretende ocurrir en el mundo real o una versión real de nuestro mundo. A pesar de que es una ciudad ficticia, es una interpretación real de su gente, los problemas sociales, la desigualdad social y económica. Vaya, es un mundo real, no es un mundo del Señor de los Anillos. Así que obviamente no está forjado de odio, debe estar forjado de algún metal, de algún elemento químico que sea la debilidad de Samaritan y de Némesis. Pero ¿de qué maldito material está hecho el martillo? Nunca se dice, literalmente solo se dice, está forjado del odio de Némesis, lo cual no tiene ningún puto sentido. Porque, por ejemplo, en El Señor de los Anillos nunca se dice de qué material están hechos los anillos, por qué son tan poderosos los anillos, pero no importa porque es una historia de fantasía. Ahí sí te puedes creer que un anillo esté forjado de odio puro, lo puedes creer porque tienes magos, tienes a este ser Sauron que es todopoderoso, técnicamente un demonio, lo puedes creer, pero en esta historia que pretende ser del mundo real simplemente no cuadra. Queda ridículo el hecho de que digan de que este martillo, que es la debilidad de los dos hermanos, esté forjado con odio puro, con un elemento abstracto. No tiene sentido. Habrían dicho, está hecho de adamantium, obviamente no pueden usar adamantium porque es propiedad de Marvel, pero por dar un ejemplo, está hecho de adamantium, o está hecho de kriptonita, o está hecho de hierro, o está hecho de X material. El punto es que no lo dicen y ese es un gran problema que se sufre al final de la película. También este martillo sería sumamente importante en la trama, porque el antagonista de la película es un ser humano común y corriente, es un mafioso de barrio. Entonces necesita algo, un elemento para poder ponerse al tú por tú con este dios que es el personaje de Sylvester Stallone, de Samaritan. Es como lo que vemos en la película de Batman v Superman. Aunque Batman esté lleno de fanáticos, Batman, así por su cuenta, no tendría la más mínima oportunidad en contra de Superman. Como lo resuelven en Batman v Superman y en el cómic de Dark Knight Returns, le dan una armadura y aparte armas de kriptonita. Y ahí ya se puede poner al tú por tú con Superman. Pero si este martillo dicen que es la debilidad y en realidad no es la debilidad porque no le hace nada al personaje, entonces este mafioso no tiene ninguna posibilidad de siquiera enfrentarse al personaje. Y sí, Sylvester Stallone le patea el culo y jamás sientes que el personaje de Stallone esté en peligro en ningún momento, porque Stallone le está pateando el culo al villano porque no tiene posibilidad. Es una pelea muy desigual y no tiene ninguna oportunidad porque Stallone no tiene debilidades. Y a continuación viene el que quizá es el único spoiler de la película y que supuestamente es el giro inesperado de la trama al final, pero la verdad en mi caso yo me lo vi venir desde los primeros segundos de la película, literalmente, desde que se nos presenta la historia de origen de los dos hermanos. Así que si quieren brincarse este spoiler, vayan al minuto que les estoy dejando en pantalla y ahí ya no van a escuchar spoilers, pero bueno, es que es necesario que lo hable y porque de hecho muchos de los errores de la película tienen que ver con esto. Pero la verdad es que este giro no tiene la mayor importancia ni el mayor impacto en la película, así que la verdad es que no pasa nada si se spoilean. De todos modos van a disfrutar lo que es disfrutable de la película, que se los diré más adelante. Porque sí, como estarán sospechando, es una película donde sale Sylvester Stallone, pues el guión no es precisamente lo más disfrutable de la película, sino las escenas de acción, los putazos, las explosiones y todo eso. La testosterona y la adrenalina, no el guión, así que no pasa nada si se spoilean, la verdad. Bueno, resulta que el giro sorpresa, entre comillas, en la trama que se nos revela al final es que Joe Smith, el personaje de Sylvester Stallone, no era Samaritan como nos están presentando a lo largo de la película esta cuestionante y como todos los personajes, todos los habitantes de esta ciudad, incluyendo al niño protagonista y al villano creían, sino que todo el tiempo fue Némesis. O sea que en la pelea final que se nos presenta, que se nos van presentando pequeños fragmentos de la pelea a lo largo de la película, se nos revela que el hermano que muere en la batalla no es el malo, sino el bueno. Quien muere en la pelea es Samaritan y el sobreviviente es Némesis, a diferencia de lo que creen todos los habitantes de la ciudad. Pero también es muy importante esta problemática del martillo. Vean lo importante que es solamente el elemento de la debilidad de un superhéroe en una película o en un cómic. No solamente, ese es un giro que algunos verán como algo original, en mi caso no fue así. El problema no es solamente eso, sino que se nos habla a lo largo de toda la película y muchas de las motivaciones, de las pocas motivaciones que están poco desarrolladas del antagonista, son encontrar este martillo. Y este martillo es lo único que le da el coraje y el valor de enfrentarse a un superhumano, al único superhumano que hay en el mundo, que es el personaje de Joe Smith, de Sylvester Stallone. Pero el problema es que cuando se nos revela el desenlace de esta pelea, el hermano malo, Némesis, no mató a Samaritan, fue un accidente. En la batalla termina él cayendo, se queda sostenido
de una orilla del piso que se está rompiendo en un incendio. Némesis va a ayudarlo, va a levantar a su hermano, pero Samaritan se cae y muere en el fuego. No murió por el martillo. Entonces el martillo no es la maldita debilidad de ninguno de los dos, aunque así se nos presenta. Y de hecho, un error también muy estúpido de coherencia interna. Si estamos viendo que son invulnerables, o al menos el personaje de Stallone ya de viejo es invulnerable a absolutamente todo, ¿por qué diablos su hermano se murió cayendo en el fuego? Es un error de coherencia interna gigantesco. Todavía que Némesis, no sé, por accidente lo mata con el martillo o algo así, ok, vemos que es la debilidad, que es lo único que puede matar a estos dos superhumanos, y que fue un accidente, porque ese es parte del trasfondo del personaje de Joe Smith, de Némesis, que él no mató a su hermano. O sea, no era tan malo como la gente decía. Él no lo mató, se cayó y se murió sin querer en la batalla, y a él le duele su muerte. Porque también se nos presenta otra problemática en la trama que también termina siendo un falso conflicto, y es que se supone que cada vez que vean cómo este personaje es una mezcla de Superman con Wolverine, con Iron Man, con un chingo de cosas. Hay una escena en la que atropellan a Stallone, que eso se ve en el trailer de la película, y se levanta y los huesos se acomodan solos en su lugar. El problema es que vemos que le empieza a salir humo del cuerpo, y él llega corriendo al departamento, se mete a bañar en agua fría y se come dos botes de helado él solo. Y el niño le pregunta: ¿por qué haces eso? Y le dice: cada vez que mi cuerpo se regenera después de un ataque o de un golpe muy fuerte, tengo que enfriarme, porque si no mi corazón se sobrecalienta y explota. Esa es una problemática que se nos presenta al inicio del segundo acto de la película, y al final, en el clímax, estamos viendo que le va a ocurrir lo mismo a Stallone, y lo único que hace el niño es echarle un poco de agua. Le echa un poco de agua de una manguera que estaba ahí de la nada, que a pesar de que se está quemando el edificio, la manguera sí saca el agua, y ya con tantita agua se le quita, y es como, güey, entonces, ¿para qué me presentas eso si también le va a ser un falso conflicto al final de la película? ¿Para qué diablos me los presentas si no representa verdaderamente un problema para el protagonista? Porque además, de hecho, es mucho más interesante ese elemento de la debilidad del corazón que se sobrecalienta y explota que lo del martillo. Porque si el villano se hubiera enterado de esto, de que si le hace mucho daño al personaje y el corazón se va a sobrecalentar y va a explotar, y así puede matarlo, podía realizar un plan muy maquiavélico. Habríamos tenido un villano más interesante y más inteligente, porque simplemente es un mafioso de barrio que por alguna razón logra mover a muchas personas, pero ni siquiera es carismático. Eso nos habría dicho: ok, mira, aquí tienes un personaje que no se le puede poner al tú por tú en fuerza física, porque este güey es un dios, pero se le puede poner al tú por tú con la inteligencia. La típica relación Superman-Lex Luthor. Lex Luthor no se le puede poner al brinco a Superman físicamente, porque lo hace mierda, pero sigue en el intelecto. Lex Luthor es más inteligente que Superman. Si hubiéramos tenido que este güey se entera de alguna manera, manipulando al niño, como ustedes quieran, que si sobrecalienta el corazón de Samaritan y lo explota, pues se va a morir. Entonces hubiera hecho un plan que le hace mucho daño y el corazón le explota y lo mata, en vez de esta pendejada del martillo que no lleva a ningún lado. El problema es que tampoco hacen uso de este elemento del corazón sobrecalentándose. Y además, regresando a esta secuencia de pelea en la que muere uno de los hermanos en esta batalla que deja traumado al personaje de Stallone, ¿por qué carajo la gente pensó que el que murió fue Samaritan si Némesis se muere con su traje puesto? Y se dice que encontraron el cuerpo, de hecho ahí encuentran el martillo en la zona del incendio de la torre eléctrica donde ocurre la batalla, encontraron el cuerpo de los que piensan, el que piensan que es Némesis, pero trae puesto el traje de Samaritan. ¿Por qué carajo pensaron que era Némesis el que había muerto? También referente a esta escena donde vemos que muere Samaritan, vemos una versión rejuvenecida de Sylvester Stallone que se ve bastante mal. Vaya, como que sí le pusieron atención al detalle. De hecho, se ve muy parecido a como se ve en Rocky 4 en 1985, que aproximadamente tiene la misma edad, porque tiene como, si el Stallone tiene 75 años, pues al momento de la pelea entre los hermanos, el personaje habrá tenido alrededor, sí, casi 50 años, que es, Stallone tenía 40 y tantos cuando hizo Rocky 4, así que se ve bastante bien con este look de la barba y eso. El pedo es que la calidad se ve horrible y parece de videojuego de Xbox del 2013. Se ve bastante feo, pero lo que podemos decir es que por lo menos lo hicieron mejor que la versión rejuvenecida de Stallone que vimos en la película de Ajuste de Cuentas, que se veía asquerosamente horrible. Pero estos son huecos argumentales que no son, algunos son pequeños, pero algunos son muy graves. Quizá el problema más grave de la película, de estos huecos argumentales o fallas de coherencia interna, son que no se deciden qué tan poderoso es realmente el personaje de Stallone.
el martillo y lo del corazón. O sea, realmente los problemas graves de la película giran alrededor del personaje de Stallone. Lo hicieron demasiado poderoso, lo cual lo vuelve en un personaje aburrido porque realmente nunca temes por él. Sabes que va a vencer a todos porque no tiene debilidades realmente. Nunca vemos, como por ejemplo en la película de Logan, ahí vemos a un Wolverine que temes por él desde la primera escena de la película, donde estos mafiosos lo agarran a putazos. Y no es el mismo Wolverine que vimos en otras películas invulnerable. Aquí temes por Wolverine en cada escena. Y en la escena final de su muerte, de verdad, ya sabes que se va a morir. Temes por él y eventualmente pasa lo peor. Pero aquí no pasa eso. Aquí en ningún momento vemos que Samaritan, o bueno, Joe Smith, tenga problemas enfrentando a los enemigos que enfrenta. A todos los hace mierda. Porque además no hay superhumanos en el mundo, en este mundo ficticio, más que él. Y a todos los que enfrenta son simples mafiosos. Ni siquiera son otros soldados o algo así. Son mafiosos de la calle, son thugs. Entonces está bastante tonto eso. Pero creo que realmente el mayor problema de la película es que no se decide si quiere ser una sátira con una versión realista de superhéroes o una versión caricaturesca y absurda de superhéroes. Vaya, al igual que She-Hulk, no sabe a qué audiencia está dirigido, porque claramente no está dirigido a audiencias modernas, desde el momento en que tenemos a Sylvester Stallone como protagonista, y que realmente no hay tantos temas de esto de inclusión y temas woke y progress. Sí hay uno que otro, pero están muy por encimita. Realmente es una película que bien pudo haber salido en el 2010, 2015, cuando todavía no estaba tan en auge este problema que estamos viviendo con los medios audiovisuales del progresismo. Está bastante bien en ese sentido. Entonces definitivamente no va a audiencias modernas, pero realmente un señor cincuentón o sesentón que disfrutó de las películas de Rocky, de Rambo, El Juez, El Demoledor, ¿realmente va a disfrutar esto? No lo sé. Y esto también tiene mucho que ver con la interpretación de superhéroe que tienen en la película. ¿A qué voy? En el universo cinematográfico de Marvel e incluso en el fallido universo de DC, de Warner, las productoras optaron por tomar un concepto tan ridículo como un dios nórdico. El concepto de Thor en los cómics de los 60 es ridículo, así como el de Ant-Man, así como el del mismo Spider-Man podría ser un concepto bastante ridículo si uno se va a la fuente original. Pero lo que hicieron los de Marvel Studios fue que agarraron esos personajes de tiras cómicas para niños y de caricaturas setenteras y les dieron un giro realista, tanto en el diseño de los personajes como en el concepto, haciéndole creer a la audiencia que en nuestro mundo podrían existir los Avengers, incluyendo los personajes más ridículos que tienen como Ant-Man, como Thor, como el mismo Capitán América. O incluso interpretaciones más realistas como por ejemplo el Daredevil de Netflix, que se asemeja mucho al Batman de Nolan, y ese también corre bajo esa línea. Ustedes agarren al Batman de los primeros cómics o al Batman de Adam West o incluso el mismo Batman de la serie de los 90 y es un concepto absurdo que no podría funcionar en el mundo real, pero de alguna manera Christopher Nolan hizo funcionar a ese superhéroe un tanto ridículo en calzones con una máscara de murciélago de los años 50-60 y lo convierte en una especie de super policía que bien podría existir en el mundo real con su versión del Caballero de la Noche. Coño, que lograron que un villano de lo más ridículo como Batroc o el mismo Ulysses Claw se vean bien, que en los cómics de verdad parecen villanos de Los Increíbles de Pixar, de alguna caricatura sesentera ridícula, y en las adaptaciones fílmicas tanto de Batroc como de Ulysses Claw en la película de Pantera Negra se ven imponentes. ¿Cómo hacen esto? Quitan este concepto ridículo de Batroc, de un ex malabarista francés que sabe dar patadas y tiene un concepto muy ridículo y muy extraño, lo vuelven un soldado mercenario experto en artes marciales, y a Ulysses Claw, en vez de volverlo este personaje ridículo con un unitardo y una antena en la mano, lo convierten en un mercenario experto en armas sin escrúpulos. Y ahí ya tienes a esos mismos personajes que son un concepto ridículo de los cómics, los vuelves un concepto muy interesante, realista, que bien podría existir en el mundo real. Por ejemplo, The Boys, que a tantos les gusta y que les debo la reseña, es un caso opuesto pero que funciona bastante bien. En The Boys, los personajes tienen trajes y aspectos ridículos y caricaturescos, y no solo en la serie, también en el cómic, muy a la Kick-Ass, pero las personalidades, las psicologías y las problemáticas que enfrentan los personajes de The Boys hace que la gente pueda asociar a estos personajes que se ven ridículos con personas de la vida real, con psicópatas de la vida real, no por su aspecto, sino por la forma en la que están escritos e interpretados. The Boys es una sátira. El universo de Marvel no es una sátira, al contrario, busca hacer
hacer este concepto ridículo algo realista. Y los dos son válidos, los dos están bien hechos. El problema es que en esta película los únicos dos superhéroes que hay en el mundo, bueno, de superhéroe y villano, son caricaturescos, desde sus trajes, sus nombres y sus superpoderes. Vaya, ¿qué más caricaturesco quieres que el bueno se llame Samaritan, samaritano, y el malo se llame Némesis? Obviamente sabes quién es el bueno, quién es el malo. Los trajes son sumamente absurdos, sumamente ridículos. Solo de verlos tú sabes quién es el bueno y quién es el malo, y sus superpoderes, te digo, son prácticamente los mismos de Superman. Así que no es ninguna sátira, simplemente se ven ridículos sin razón, así decidieron plantearlo. El problema es que es un personaje, o dos personajes, en el caso de Némesis y Samaritan, personajes caricaturescos y ridículos en un mundo que es interpretado como el mundo real, con problemas sociales reales, con problemas económicos reales, vaya, con gente real. Pero Samaritan, el protagonista de la película, no se siente real, se siente un superhéroe de caricatura. El problema es que los personajes de la película son unidimensionales. El personaje de Stallone es un viejito amargado y depresivo, como por ejemplo en Rambo 4 o en la película de Ajuste de Cuentas, pero por lo menos en Ajuste de Cuentas nos dan una razón por la cual él está deprimido y odia al mundo y se aísla, porque perdió al amor de su vida contra su peor enemigo. Ok, ahí hay una justificación. Aquí no se justifica nada. ¿Por qué está deprimido y por qué se aísla del mundo? Nunca se nos dice tal cual. ¿Está enojado por haber sido un villano? Porque si es eso, no está haciendo nada para redimirse. Al contrario, está arrepentido por haberse hecho un villano. Entonces, ¿por qué no se hizo héroe cuando se murió su hermano? Si piensan que es Samaritan, pues que lo aproveche. Pudo haber seguido el legado de su hermano en honor a él y para redimirse como villano, pero tampoco lo hace. Entonces, ¿por qué diablos está deprimido? No se nos dice. Error de coherencia interna, error de guionismo. Un personaje hueco y unidimensional que simplemente es un personaje que está de moda, pero no saben por qué los escritores de la película. Está de moda los personajes viejos y deprimidos como Johnny Lawrence en Cobra Kai, el mismo Logan en la película de Logan y muchos héroes olvidados, Luke Skywalker en la última de Star Wars, Obi-Wan en la serie de Obi-Wan Kenobi. Están de moda estos personajes, es el nuevo cool, pero aquí no le dan una razón de por qué estar deprimido. Obi-Wan está deprimido en la serie y está enojado con el mundo porque perdió a su alumno, porque le falló a su alumno y forjó sin quererlo al villano más grande de la galaxia. Pero el personaje de Stallone aquí no tiene una justificación por qué estar deprimido y enojado con el mundo, simplemente lo está, y eso es un error gravísimo. Entonces, volviendo al tema, ¿qué es lo que quisieron hacer con esta película? ¿Una sátira del mundo en el que vivimos o una sátira del cine de superhéroes? Porque en las dos fracasa. Pareciera que la mitad del guión fue escrito por una persona y la segunda mitad por otra persona que no leyó la primera mitad. Se nos plantean algunas cosas, algunos elementos de los personajes y de las situaciones en la primera mitad de la película que después no tienen un payoff, es decir, que no se resuelven, simplemente el guionista los olvida, como la importancia del martillo, la importancia del corazón sobrecalentándose y explotando, la relación entre Samaritan y Némesis, la relación entre el hijo y la mamá, la razón de ser del villano, de por qué el villano es como es y por qué quiere hacer lo que quiere hacer, por qué admira a Némesis. Todo eso que se nos plantea al inicio de la película no tiene una resolución al final de la misma. De nuevo, terrible guión. Ya les hablé del protagonista, de Joe Smith. Ahora déjenme hablarles de Cyrus, el villano, que no es un Kingpin. Kingpin es demasiado imponente tanto en los cómics como en la serie de Daredevil, porque es un personaje no solamente físicamente muy fuerte y resistente que le puede poner en su madre a Daredevil, sino que además es intocable en el ámbito legal y social, porque ante la vista de los ciudadanos es un hombre, es un filántropo millonario, pero además es un jefe de la mafia y es dueño de toda la ciudad y dueño de Hell's Kitchen. Es intocable por donde se le vea, por eso es tan imponente el personaje de Kingpin. Pero aquí este Cyrus es un simple mafioso del vecindario, un dealer o algo así, ni siquiera se nos explica bien qué es. Es un contrabandista, es un dealer, es un prestamista. ¿Qué diablos es este güey? Se nos presenta también que es un fanático de Némesis y por lo menos al principio se nos presenta que tiene sus razones. Él no ve a Némesis como un villano, no tiene esta imagen de blanco y negro que tiene el niño. Él lo ve en un gris porque parece, o eso quieren hacernos entender en un diálogo, que él se las ha visto muy difíciles en su vida y por eso él no ve a Némesis como un villano, sino como un gris que lastima a los que tiene que lastimar. El fin justifica los medios. Esa es la ideología de Cyrus, al menos la primera vez que lo vemos en escena y comprendemos por qué entiende a Némesis. Incluso el niño, Sam, duda un poco de su fanatismo hacia Samaritan y compagina un poco con la ideología que tiene Cyrus en esa primera aparición y con la aparición de Némesis como un antihéroe, no como un villano. Porque Cyrus ve a Samaritan como un policía, como un defensor de los ricos y del gobierno que abandona y lastima a la gente pobre, a la gente marginada, como lo es él, como es Sam, como son sus amigos, los otros matones. Por eso ve a Samaritan como el
malo. Es como lo que se quiso dar a entender un poco en Civil War, algo así. Y en cambio, a Némesis lo ven como un justiciero, como el hombre del pueblo. Y a Samaritan como un simple perro del gobierno, nada más. Era algo bastante interesante que se planteó al principio, pero que tristemente al final simplemente no ocurre nada con eso. Y el problema también es que no se nos dice absolutamente nada sobre los hermanos, sobre Némesis y Samaritan, más que se enfrentaron y uno de los dos murió. Es lo único, pero no se nos dice si su relación era buena, si se querían, si hubo algún conflicto entre ellos, no se nos dice absolutamente nada. Son personajes unidimensionales, que sí, que vamos descubriendo la batalla final a lo largo de la película, pero en la batalla final no hay ni siquiera diálogos, son solo golpes a lo tonto y al final Samaritan se cae y se muere. Es lo único, ni siquiera lo mata el hermano, se cae solo, se muere. Entonces, ¿qué diablos? Y por lo mismo, no sabemos realmente quién es el verdadero héroe y quién es el verdadero villano, porque podían hacer algo como lo que hicieron en la película de Megamente, que es una gran película y muy infravalorada por desgracia, donde el mundo ve a Mega Man como el dios, como el Superman, como lo que sería Samaritan, y a Megamente lo ven como el villano, pero realmente hay mucho más detrás de eso. Mega Man es un tipo deprimido que realmente no quiere hacer el bien, no está haciendo el bien por convicción propia, sino porque es lo que lleva haciendo toda su vida, y por eso el personaje entra en una depresión al inicio de la película y finge su muerte. En cambio Megamente, que es visto como el villano, no es realmente malo, hace el mal porque toda su vida le han dicho que es malo, pero realmente él no es una mala persona. Si se nos hubiera presentado algo así en esta película, hubiera sido interesantísimo. El problema es que no sabemos realmente si Samaritan era un cerdo, un puerco de los policías, o si realmente era un verdadero héroe, un Superman, y no sabemos si Némesis verdaderamente era un justiciero o si realmente era un villano desquiciado. Nunca lo sabemos, entonces no tenemos una versión real a la que apegarnos, no podemos apegarnos a una ideología. No podemos apoyar ni a Némesis ni a Samaritan porque no sabemos nada sobre ellos. Otra cuestión que se plantea y que no se resuelve al final de la película es que Sam, el niño protagonista, comete varios delitos al inicio por el contexto en el que vive. Lleva a cabo algunos actos criminales, se mete ilegalmente a una casa abandonada y roba algunas cosas para su amigo. Después ayuda a estos mafiosos que por cierto son risibles, nunca realmente temes por el niño, porque incluso el niño le pone la madre al mafioso que se supone que es un adulto, pero está de su tamaño y le parte su madre como en 3 ocasiones en la película. Entonces, bueno, luego se mete a robar a la casa de Joe Smith. En fin, sí comete varios delitos, pero no por ser malo, lo hace por el contexto. Realmente nunca nos venden esta idea de que el niño es malo o de que está en malos pasos. Lo hace realmente por fines justificados. Así que el mensaje que Joe le da al final de cada uno de nosotros decide si hacemos el bien o el mal no tiene sentido, porque realmente el personaje de Sam siempre fue un buen niño. Si nos mostraran como vemos al personaje de John Connor en Terminator 2, que sí es un delincuente juvenil, que roba dinero, que saca dinero de los cajeros, es un delincuente juvenil. Si a un personaje así le dan, y es más o menos lo que le dice el personaje del T-800 al final de la película, sé bueno, por eso tiene tanto poder, porque él era un delincuente juvenil, por X o Y razón. Si aquí hubiéramos visto un personaje así, muy a la John Connor en Terminator 2, y el personaje de Joe le dice, todos tenemos la opción de elegir, tendría sentido, pero este niño ya era bueno desde el principio, es un niño bueno que se preocupa por su mamá, que sí realizó cosas que eran ilegales entre comillas, pero realmente no son tan graves. Vaya, a Joe no le roba nada más que su álbum de fotos. Cuando se mete a robar cuando se mete ilegalmente a esta casa, es una casa abandonada, no es una casa donde viva alguien realmente, y lo que supuestamente va a ser ilegal para estos matones no lo hace, así que es un niño bueno. No tiene sentido este mensaje de haz el bien porque eso es lo correcto, no tiene sentido, porque él ya hacía el bien desde antes. No hay un arco de personaje y no hay una razón por la que el personaje de Joe Smith le diga esto, le dé esta lección al final. Y tampoco es como que no reconozca o no diferencie el bien del mal, porque cuando ve que Cyrus mata a este policía, él identifica claramente quiénes son los malos y quiénes son los buenos. No es como que tenga la duda o algo así como en la película de Pandillas de Brooklyn o Historia de Brooklyn. Aquí les pondré el título de la película. Ahí, por ejemplo, sí, el niño está confundido sobre quiénes son los buenos, el hombre trabajador o los mafiosos, porque yo como niño lo veo como bueno al mafioso. Eso hubiera sido muy interesante, que el niño viera como héroe a Cyrus y Joe le enseñe que eso está mal, que eso no es ser bueno, que eso no es un ejemplo a seguir, como lo que se vive en América Latina, que los niños quieren ser narcos por culpa de las películas, las series y las porquerías que hay en Netflix y en Televisa, y estas series de mierda del Señor de los Cielos y eso, que hace que la juventud idolatre a criminales. Eso habría estado muy interesante.
que el niño idolatre a Cyrus y Samaritan le diga eso no está bien y lo enseñe a ir por el camino del bien, a pesar de que él era un villano. Ahí resolverían el problema de Joe como un villano que se quiere redimir y corriges al niño, lo llevas por el buen camino. Pero no hacen esto, está muy mal hecho el guión. Y también este personaje de Cyrus, que al principio se nos presenta como una especie de Robin Hood, que sí, es sádico y tiene esta ideología de el fin justifica los medios, y como por lo mismo que él admira a Némesis de que es cruel con quien debe serlo y lastima a quien debe lastimar, él es igual. Al menos eso se nos presenta en un inicio, pero después en esta escena del policía que le dice sí, vete, se echa a correr y le dispara, y dice siempre dales esperanza. Entonces, ¿qué carajo? ¿Si es una especie de antihéroe o es un villano de telenovela o de caricatura? Al final termina siendo un villano de caricatura. Hubiera sido mejor esta visión del Robin Hood justiciero, pero que tiene un propósito. Algo así como Thanos, o más precisamente como Killmonger en la película de Black Panther, que es lo único bueno de esa película. Y no quiero ni hablar de lo mal actor que es el actor que interpreta a Cyrus, realmente es muy malo. Iggy Dukievich, el actor de doblaje que hace la voz del personaje de Cyrus en español latino, lo arregla lo mejor que puede en la versión doblada, pero la verdad es que las actuaciones del actor original son tan malas que son imposibles de ignorar en cuestión de gesticulación y demás. Lo cual es muy curioso porque la voz de Iggy es la voz de Iron Man y aquí está siendo un villano. Es la primera vez que me toca escuchar a Iggy como villano y está bastante bien. Y ya solamente retomando esto de Stallone, que lo mencioné hace rato, que no nos dan un motivo por el cual él está deprimido o enojado con el mundo y aislado del mundo, no tiene una razón de ser. Wolverine tiene una razón de ser en la película de Logan. Está deprimido porque está perdiendo sus poderes, el mundo donde vive ya no le gusta, tiene a su mejor amigo Charles, el que confió en él desde X-Men 1 y que ha estado con él en todas sus aventuras, lo está viendo como un anciano senil, con demencia senil, y que además no solamente él lo ve reducido a eso, sino que es peligroso porque puede matar a gente con sus poderes. O sea, Logan tiene muchísimas razones para estar deprimido en esa película. Lo mismo te digo con Obi-Wan, en la serie de Obi-Wan Kenobi. Está deprimido porque sin querer forjó al villano que destruyó a la galaxia. El personaje de Johnny Lawrence está deprimido porque está atrapado en el pasado. Esos personajes tienen una razón de estar deprimidos y aislados del mundo, pero el personaje de Stallone no tiene ninguna razón de estar deprimido y aislado del mundo. De hecho, ni siquiera se ve tan deprimido. Tiene la cara de deprimido, todo el tiempo trae la gorra de la sudadera, está solo, pero realmente bromea bastante con la gente a su alrededor. Entonces, ¿está deprimido o no? Además, no está verdaderamente justificado el por qué le confía tan rápido a Sam el secreto de que él es Samaritan. Mierda, o sea, lo acaba de conocer, sí que es su vecino y tal, pero lo acaba de conocer. ¿Por qué diablos le confió el secreto de que es Samaritan? Bueno, realmente Némesis. ¿Por qué nunca le dice, no soy Samaritan, soy Némesis? No, simplemente no saca al niño de su error y ya. Pero incluso lo enseña a pelear y hace uso de sus poderes frente a él. ¿Qué diablos con eso? Y también no se ponen de acuerdo los escritores y el director en la fuerza que tiene el personaje Samaritan. Se nos dice que un coche lo puede atropellar a toda velocidad y no le pasa absolutamente nada. Entonces, con los golpes que da, debería matar a los güeyes a los que les está pegando. Y no, los güeyes no se mueren. Hay uno al que le empuja y atraviesa como 3 muros y luego choca con un coche. Ese güey se debió haber desnucado y no le pasa nada. De hecho, se levanta después del golpe. Entonces, ¿qué diablos? ¿Qué tan fuerte es realmente este personaje? ¿Y por qué les digo, volviendo a lo del martillo que fue con lo que abrimos el video, por qué les digo que es una problemática? Porque se nos está diciendo que este martillo es lo único que puede matar a los dos hermanos. Y cuando Cyrus en la batalla final ya tiene el martillo y tiene de frente al personaje de Stallone, le da varios golpes y no le pasa nada. De hecho, le hizo más daño cuando lo atropellan con el coche que los golpes con el martillo. O sea, el hecho de que te estén diciendo es su debilidad, es como para que de un golpe ya lo tengas moribundo, a 2 de matarlo. Y en cambio le da varios golpes y él se sigue levantando como si nada. Entonces no era su debilidad y al final Cyrus ni siquiera le sirve de nada el martillo porque termina muriendo de todos modos ante el personaje de Stallone. Entonces a eso voy con que no tiene una debilidad este personaje. Y de nuevo, podrían tener una oportunidad de redimir al personaje de Stallone con esto de esta revelación que a mí no me sorprendió de que él es Némesis y no Samaritan. Al final, si tuviera a Cyrus y le puede perdonar la vida y al final que Cyrus se matara él mismo como personaje de Disney, como Gastón, como Clayton, ok, dices, bueno, ya el villano se mató él solo, no lo mató el villano redimido que quiere ser héroe, ¿no? Pero no, él, aunque se supone desde que le da este mensaje al niño de tú haz el bien porque es lo correcto y la chingada, y él es un güey que se quiere redimir por todo el mal que hizo, no, agarras a Cyrus y lo avienta al fuego. Entonces como, ¿qué pedo, güey? Porque si nos hubieran dicho que este personaje es un antihéroe, dices, va,
O sea, va con la personalidad. Deadpool, por ejemplo, al final de la primera película que tiene al villano y Coloso le quiere dar un discurso de eso no es lo que hace un héroe, no sé qué, y él le vuela los sesos, está más que justificado porque toda la película nos mostraron que este güey es un demente, un psicópata antihéroe, pero el personaje de Joe Smith se nos presenta como un héroe que después resulta que es el villano, pero quiere ser héroe. Entonces, ¿por qué diablos mata al villano? Le debió haber dado una oportunidad o algo así. Entonces, ahí hay otro error de escritura muy fuerte que nos hace que este personaje sea unidimensional y no tenga un arco. El personaje de Stallone me refiero. Que también, por cierto, hablando de Cyrus, cuando Stallone le revela que no es Samaritan sino Némesis, se encabrona. ¿Por qué se encabrona? Debería estar feliz de que tiene enfrente a su ídolo y en vez de eso se enoja y lo quiere matar con más razón. ¿Qué carajo pasa con eso? En fin, como conclusión, como veredicto, Samaritan tiene una escritura terrible, con personajes unidimensionales, sin motivaciones y que no se decide qué tipo de película es, si es una sátira al cine de superhéroes, si es una crítica al mundo en el que estamos viviendo, y tampoco se decide a qué público va dirigido, a un público más joven que le gusta todo esto de superhéroes, The Boys, Invincible y estas mamadas, o si va dirigido a señores que disfrutan de Rambo, de Rocky y este tipo de películas. ¿Qué diablos? No se decide. Yo creo que ni a ninguno de los dos le va a terminar gustando, porque no se decide. Tiene cosas que le va a gustar a los dos, pero que no va a terminar de encantarle a ninguno de los dos públicos. Porque sí, aunque intenta utilizar elementos que se usan en The Boys, en Kick-Ass, en la trilogía de Batman de Christopher Nolan, lo hace bastante mal. E intenta utilizarlos, pero finalmente la fórmula que sigue es esta fórmula predecible de película de acción de los 80 o de los 90, en donde el protagonista es este super macho, super varonil masculino, y que un niño termina aleccionándolo y suavizándolo un poco. Como la misma película de Stallone de Over the Top, donde es camionero con su hijo, la trama es muy similar a esta que estamos viendo ahorita. O por ejemplo la que vimos con Hugh Jackman hace unos años de Real Steel, de Gigantes de Acero. Es muy similar a esa trama. Entonces, ¿a quién te estás dirigiendo, película? ¿A la audiencia joven o a la audiencia más madura? Pero eso sí, por momentos es aburrida, porque la verdad es que sí tiene secuencias bastante aburridas que no llevan a nada, pero cuando hay secuencias de acción o de peleas, te tiene al borde del asiento. Eso es lo que hace esta película. Las escenas de peleas son muy buenas, muy buenas, mejores que muchas series y películas de Marvel. La edición es muy buena, las coreografías están impecables, no se nota que Stallone tiene 75 años, se ven bastante geniales, se ven surrealistas, eso sí, e incoherentes, porque te digo que de un golpe literal deberían morir los villanos y muchas veces se levantan. Por ejemplo, este güey de los mafiosos, que es como el más importante después de Cyrus en la película, que es un güey que está del tamaño del niño de 13 años y todo ñango, él con el golpe que le da Stallone le debe haber desnucado y no le pasa nada. De hecho, vemos después que no tiene ni siquiera moretones. Entonces, ¿qué tan fuerte realmente es este personaje? ¿O está reteniendo su fuerza? Porque nunca se dice algo así. Lo que sí es que las tomas durante las secuencias de acción exprimen al máximo los efectos especiales y las coreografías, que es lo más destacable. Las coreografías, las escenas de acción, eso es lo bueno de esta película. Todo lo que tenga que ver con acción bruta es genial. Es perfecta para ver una tarde con amigos, para apagar el cerebro, y si eres fanático de las películas medio bobas de acción ochenteras como yo o noventeras, o eres fanático de las películas de Stallone, de Schwarzenegger, de Van Damme, de Chuck Norris, sin duda esto te va a encantar. Pero ojo, que a los fans de los superhéroes probablemente no les va a gustar ni tantito. Esto es más bien, yo creo, para una audiencia más madura me refiero más grande de edad, no quiero decir vieja porque a mí me gustan, pero va dirigido más a una audiencia que les gustan este tipo de películas ochenteras como Rambo, como Comando, como Depredador. Es más para esa audiencia, no para una audiencia joven fan de películas de superhéroes. Pero bueno, queridos amos del multiverso, si ustedes ya vieron esta película de mi grandísimo ídolo Sylvester Stallone, déjenme saber en la caja de comentarios qué opinan sobre ella. No olviden dejar su like en este video, suscribirse, activar la campana de notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales. En TikTok me encuentras como Rix Amos del Multiverso, todo junto y con minúsculas, y en Instagram como @Rix y los Amos del Multiverso, todo junto y con minúsculas, y en Facebook también como Rix y los Amos del Multiverso. También ve a suscribirte a mi canal principal de YouTube, El Grimorio de Rix, porque eso es lo que los héroes hacen. Yo me despido, que la fuerza los acompañe, nos vemos en la próxima.